Dice aquí que el Chucky lo libera de las pasiones que siente porque nadie lo quiere, porque no tiene trabajo, porque su señora no le entiende, porque los papás solo se la pasan chingando, porque los maestros le caen gordo, porque la religión son unos pinches fanáticos, porque el gobierno está lleno de cabrones, porque la policía es muy abusiva, porque el vecino le cae muy mal, porque no aguanta a los hermanos, porque lo dejó el novio, porque no se fijan en ella, porque su mamá sale con hombres, porque el papá los dejó por otra, porque no tienen que comer, porque no la toman en cuenta. Estas, dice, y otros son los pensamientos generadores para pegarse al Chucky, al Ice, cristal, cualquier tipo de droga, ¿no? Una vez pegado, dice un adicto, es muy difícil despegarse. Poco a poco se va perdiendo la realidad, parece que el foco se apaga y que lo lleva a la oscuridad, a las tinieblas, pues es un foco fundido que lo lleva por caminos desconocidos. Agrega, primero fue agradable, pero luego fue fantasmagórico. Su fuga empezó al no estar a gusto en su casa, al no integrarse a la familia. Luego se fugó por varios días con el pretexto de salir al campo o a la playa con sus amigos. Al final dice que abordó un aparato desconocido. Por los que se creen observadores, pueden apreciar que cualquier personaje parecido al de esta historia que anda en el submundo deben de saber que solo el hemisferio derecho del cerebro les trabaja. Seguidos ven entes que los invitan a lugares sórdidos, calacas que los hacen señas provocativas, que se ríen junto con ellos. No hay manera de regresar de ese viaje que los empujó al desconocimiento de las cosas. Ese caso se puede ejemplificar con cualquier persona que si hubiera sabido que el Chucky o el ácido, el fentanilo, lo volverían una enajenada, hubieran fumado el Chucky con cautela o no se hubieran dejado sorprender con el ácido o lo que le puede ocasionar una bebida por abusar de ella. Si hubieran sabido que la locura es que en que entran es más pesada que estar encerrada en una celda, jamás habrían usado la droga como la usan. Que si hubieran leído un poco sobre los daños que ocasionan una y otra droga, no estarían en el limbo. Sienten una pesada carga cuando se les quedan viendo. Entran en una terrible desesperación porque no pueden decir que está bien, que solo andan viajando en otra dimensión. ¿Con qué ganas les dirían que no se fijaran en sus miados, en los olores que despiden sus cuerpos y su ropa? Sienten una desesperación aterradora. Véanme, cabrones, estoy bien. Es el grito apagado que niega a salir de su garganta. Véanme bien, pues a lo mejor les puedo servir de ejemplo para que otros no caigan como yo. No puedo pensar en el suicidio, pues ando muerto en vida. Causo mucha lástima, lo sé. Los conocedores de la naturaleza humana dicen que son 29 los síntomas que los pueden llevar al depender de las drogas. Palpitaciones, fatiga, dolor de cabeza, entumecimiento, vértigo, tensión, falta de concentración, olvido, visión nublada, ansiedad, preocupación, debilidad, ataques de llanto, sudoración, temblorinas, prisa, escrupulosidad, sensación de irrealidad, pereza, hablar en exceso, desaliento, úlcera, pánico, desesperación, neuritis, remordimiento. En fin, son muchas pues las síntomas que sienten cuando andan pegados en la droga. ¿Quién me explica un cuate? Cuando yo estuve yendo a la cárcel de aquí de La Paz a entrevistar a los reos por qué cometían delitos, y me comentaban pues qué sentían, qué veían cuando andaban drogados, cuando andaban borrachos. Dice que este cuate dice que empezó a inhalar resistol a los 12 años de edad y que empezó a alucinar, que veía la sombra que proyectaba debajo de sus pies y que era una cabeza de un gato. Enseguida dice que lo quiso arañar, agarró una manguera con la que descargó sus temores sobre la imagen. Asustados los vecinos veían su actuación.
No le hagan caso, ya quedó loco por andar inhalando esa chingadera, dijeron en voz baja. A los meses, el resistor ya no le producía el mismo efecto. Incluso le empezó a producir dolores de cabeza. La goma que quedaba embarrada en la bolsa de plástico la hacía bolitas que se tragaba para ver si así volvía a ponerse como él quería. No fue así. Un compañero de escuela lo invitó a inhalar thinner, la gloria, dice. Volvía a alucinar, sentía los mismos efectos que al principio con el resistol. Cierto día le dieron ganas de hacer del baño en un terreno baldío. Mientras defecaba, sacó la bolsa con el thinner y como si fuera un acordeón empezó a inhalar. De pronto el llanto de un niño, dice, que lo obligó a levantarse. Empezó a inhalar, empezó a voltear por los lados, pero el llanto salía de los pies. Bajó la vista, dice, y lo vi. Vi al niño que con ternura me ofrecía sus bracitos. Me quité la camisa, lo envolví con sumo cuidado, lo acaricié. Pero pum, dice, el alucine desapareció dando lugar a una realidad que no le gustó. Envuelto en la camisa tenía las heces fecales que minutos antes había arrojado. Tiró la camisa lo más lejos que pudo. Volteó de cuando en cuando, retirándose del lugar. De la misma forma que el resistor, el thinner ya no le produjo el efecto que buscaba. Eso sí, los dolores de cabeza volvieron. Para esto su mamá dice que le compró un carro para que fuera a la escuela. Pero lejos de ir, lo que hacía era inhalar gasolina para volver a sentir los alucines, eureka. De nuevo recobró sus visiones. Un día que inhalaba la gasolina y se volteó a lo lejos, pues un ruido extraño llamó mi atención. Como vi, dice, un toro que rasgaba el suelo con las patas delanteras, aventando tierra y polvo, levantaba su cabeza rugiendo horriblemente. Entre más le jalaba, más se acercaba. Pero extrañamente, entre más se acercaba, más chico se hacía. Me gustó. Le jalé y le jalé hasta que el torito estaba bajo mis pies. Luego empezó a subir por mis piernas, por el pecho hasta el cuello, donde se colgó chupando mi labio. Lo tomé en mis manos y lo empecé a besar. No necesité más, dice, para quedar loco. Orate que anda por las calles sin rumbo fijo. No puede estar quieto en ningún lugar. Solo recuerda que sus visiones duraban de 15 a 20 segundos. Mismo tiempo que ahora dura, dice, la cordura y que aprovecha para narrar su historia, para que les sirva de experiencia a quienes deseen pegarse a los inhalantes. Semeja esta experiencia, dice, con el carburador de un carro, pues cuando una basurita tapa los inyectores el auto empieza a fallar. Así falla, dice, porque le metió basura a su cerebro. Habrá quienes no me entiendan, dice, pero su locura no es de la locura dimensional, es, eso sí, una locura dimensional, pues con los inhalantes cerró la parte reflexiva del cerebro y abrió el lado derecho, con el que se ven los sueños y visiones. Con el lado derecho puede inspirarse, pero siempre y cuando lo tenga conectado con el lado izquierdo. Esto es parte, pues, de este libro, Catarsis, que compendié con otros 3 libros que construí. Uno llamado Libertad Interna, el otro Consumo Recreativo y el tercero Un Diamante, que habla precisamente de lo que siente la palomilla que se pega a los inhalantes, a las drogas, al alcohol, o que muchas veces, que porque una mala aplicación de los médicos, de los psiquiatras, les dan pastillas que bloquean su cerebro y los hacen tronarlos. Este libro puede servir para que las familias comenten con sus hijos qué es lo que sucede si se van a las drogas, si se meten a consumir. Este libro lo pongo a su disposición por solo 200 pesos, ¿no? Y tengo otros más. Tengo algunos cuadros que también algún día voy a buscarme un lugar para darle la publicidad de grandes pintores del rococó, en fin, ¿no? El renacimiento, y detallar de qué se trata cada uno de esos especialidades, ¿no? Y quiénes son los pintores. Tengo alrededor de 1000 cuadros que quiero empezar a vender. Esos cuadros, pues, y también estos libros los mandé a imprimir, y los cuadros los mandé también
ponerle bastidor y algunos ponerles el cuadro que adorna las orillas. Cuando un banco me prestó un dinero y aproveché porque dije, va a haber momentos de vacas flacas y tengo que prepararme. Hoy es el momento de esas vacas flacas y tengo que sacar a la venta el montón de libros que logré imprimir y el montón de cuadros que logré adecuar, de tal manera que pueden colgar en cualquier habitación, en cualquier cuarto de hotel, en cualquier sala, en cualquier lugar. Muy interesantes son algunos bodegones, algunos desnudos, algunos pasajes bíblicos, en fin, ¿no? De pintores de la talla de Rafael, de Picasso, Botello, muy buenos. Te digo, 1000 cuadros. Algunos de los mismos pintores, pero más de 200 pintores distintos de las diferentes épocas, de los diferentes tiempos, ¿no? Son una belleza que pues tengo en mi bodega y que pues definitivamente van a salir. Ánimo, buen día.